Mi nombre es Carmen y durante 65 años he vivido una vida que otros considerarían tranquila, pero que en realidad estaba llena de sacrificios, traiciones y secretos. Durante toda mi vida, lo único que quise fue ver a mi familia feliz, unida, y tener la paz que tanto me costó construir. Mi hijo, Tomás, siempre fue mi mayor orgullo, pero fue mi nuera, Laura, quien vino a romper esa paz que tanto apreciaba. Recuerdo cuando Tomás se casó con Laura. Al principio, como toda madre, me costó aceptarla. Después de todo, no es fácil ver cómo tu hijo se aleja de la protección y los valores familiares que le inculcaste. Pero con el tiempo, me di cuenta de que Laura no solo representaba la nueva etapa en la vida de Tomás, sino también una amenaza sutil a la unidad que habíamos mantenido. Laura era joven, decidida, y siempre estaba en busca de control. Lo primero que noté fue cómo poco a poco fue tomando decisiones por Tomás, desplazando las que yo había tomado durante años. Eso me preocupaba, pero no quería enfrentarme a ella. Con los años, la relación entre Laura y yo fue cada vez más tensa. Al principio, pensé que solo eran diferencias de personalidad, pero algo dentro de mí sabía que no era solo eso. Cuando Laura comenzó a sugerir cambios en la forma en que manejábamos las cosas en la casa, incluso en la relación con mi hijo, empecé a sentir que mi posición en la familia estaba siendo amenazada. Yo, que había sido la columna vertebral de la familia durante tantos años, me veía desplazada por una joven que, para ser sincera, me resultaba una extraña. El verdadero problema comenzó cuando Laura quedó embarazada de su primer hijo, mi nieto. Al principio, todo parecía estar bien. Estaba feliz de que mi hijo fuera a ser padre y de que tendría un nieto al que cuidar y consentir. Pero rápidamente, Laura comenzó a tomar todo el control sobre la crianza del bebé. Incluso cuando el bebé nació, fui excluida de muchas decisiones, y mi presencia fue ignorada cada vez que ofrecía mi ayuda. La gota que colmó el vaso ocurrió durante la fiesta de cumpleaños de mi nieto, hace 6 meses. Como siempre, quise organizar algo pequeño en casa para celebrarlo, algo íntimo, pero Laura, con su afán de controlarlo todo, organizó un evento gigantesco en otro lugar sin consultarme. No me lo dijo hasta que todo estaba hecho. Tomás, mi hijo, siempre fue un hombre de pocas palabras, pero esa vez, en lugar de defenderme, se quedó en silencio. Me sentí rechazada, como si fuera una extraña en mi propia familia. Esa noche me retiré a mi habitación y lloré más de lo que me había permitido hacerlo en años. Sentí que todo lo que había hecho por ellos no tenía valor, que mi lugar en su vida ya no existía. Lo peor de todo fue la sensación de traición que me invadió. Laura no solo había tomado el control de la familia, sino que había hecho que Tomás se alejara de mí. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo podía mi hijo, al que tanto había querido, ser tan indiferente ante mi sufrimiento? Con el paso del tiempo, las pequeñas tensiones se convirtieron en grandes grietas. Mi relación con Laura se deterioró cada vez más. No podía soportar la forma en que trataba de imponer su voluntad sobre todo, ni cómo Tomás la seguía en todo. De alguna manera, sentí que ya no tenía poder, ni siquiera sobre mi propia vida. Fue entonces cuando me di cuenta de que no podía quedarme de brazos cruzados. Tenía que hacer algo. Si no podía recuperar mi lugar en la familia de la manera tradicional, entonces tendría que recurrir a algo mucho más profundo. Algo que no podía ignorarse. Algo que los haría entender lo que significaba el sacrificio que hice por ellos. Comencé a planear. Me di cuenta de que lo único que realmente me quedaba era mi poder de influencia, el control que aún podría tener sobre los aspectos más importantes de la vida de Tomás y Laura. Sabía que la venganza debía ser algo más que un acto impulsivo. Tenía que ser sutil, calculada, como un juego. Tenía que ser la sombra que los acechaba sin que pudieran verlo venir. Pero lo más importante de todo, mi venganza no sería solo por mí, sino por todas las veces que me habían despreciado, por todas las veces que me habían hecho sentir invisible. El primer paso en mi plan era claro: sembrar la semilla de la duda. No podía ser agresiva, no podía mostrar mi mano demasiado rápido. No, mi venganza sería algo que crecería poco a poco, sin que ellos lo notaran. Con el tiempo, verían cómo sus propios actos de desprecio hacia mí
los conducían a su propia destrucción. Mi relación con Laura ya era un campo de batalla. Cada vez que nos encontrábamos, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Ella sabía que yo la veía como una amenaza, y aunque nunca lo dijo abiertamente, sus acciones lo dejaban claro. La peor parte era cómo Tomás, mi hijo, había tomado el rol de observador. Ya no intervenía, ya no se enfrentaba a ella. Para él, su vida parecía haberse simplificado. Estaba del lado de su esposa, de quien dependía cada vez más. Lo primero que hice fue reconstruir poco a poco mi relación con Tomás. No de forma directa, sino a través de pequeñas insinuaciones. Sabía que mi hijo había llegado a un punto donde confiaba ciegamente en su esposa, y me di cuenta de que, a veces, lo que más deseaba era que alguien le dijera la verdad, que alguien le abriera los ojos. Entonces comencé a hablar con él, pero sin confrontarlo directamente. Le contaba historias de la familia, de nuestra vida, de cómo siempre lo había apoyado. Le hablaba de cosas que él mismo no recordaba, cosas que solo yo sabía. Le hacía sentir que yo era la única que realmente lo conocía, que yo había estado a su lado toda su vida. En cada paso que dio. En cuanto a Laura, decidí que lo mejor era atacar sus inseguridades. Sabía que ella no era una mujer tan fuerte como intentaba parecer. Siempre había tenido miedo de ser rechazada por su familia, y aunque ella había logrado lo que quería, había dejado muchas huellas de su ambición desenfrenada. Empecé a plantar pequeñas ideas en su mente, sugiriendo que su lugar en la familia nunca sería completamente aceptado, que siempre estaría a la sombra de lo que yo representaba. Usé sus propios miedos en su contra, sin que ella lo supiera. Cada conversación que tenía con ella parecía cordial, pero cada palabra que le decía estaba cuidadosamente elegida para hacerla dudar de sí misma. Lo que no sabía Laura era que, a medida que la minaba con mis pequeñas insinuaciones, yo también estaba fortaleciendo mi posición en la vida de Tomás. Cada vez que ella se sentía más insegura, más fuera de lugar, él empezaba a buscarme con más frecuencia. Me pedía consejo, me llamaba para preguntar por cosas que antes nunca le interesaban. Con el tiempo, Tomás comenzó a sentirse atrapado entre las dos, y eso, aunque no lo admitiera, me daba poder. Pero mi estrategia no era solo emocional, también tenía que jugar con lo práctico. Sabía que Laura había estado manipulando decisiones financieras dentro de la familia, usando su posición en el hogar para controlar el dinero y las inversiones de Tomás. Mi próximo movimiento fue hacerle saber a Tomás que podía confiar en mí, no solo como madre, sino también como su aliada financiera. Introduje nuevas ideas sobre cómo manejar mejor sus inversiones y cómo evitar que su dinero fuera manejado de manera irresponsable, sin la intervención de Laura. Lo que no esperaba era que cada acción que tomaba me acercaba cada vez más a la verdad que tanto deseaba. Que Tomás finalmente reconociera que la persona que siempre estuvo ahí para él no era la que lo había traicionado, sino la que había quedado en la sombra todo el tiempo. Cada conversación, cada reunión, cada manipulación estaba diseñada para sembrar dudas en su corazón. Mi hijo comenzaba a abrir los ojos. El siguiente paso era poner a prueba su lealtad. Sabía que para realmente destruir la relación entre ellos, tenía que crear una grieta que fuera imposible de reparar. Había logrado que Tomás dudara, pero aún quedaba el último empujón. Necesitaba que Tomás tomara una decisión, una que no pudiera deshacer. Así que un día, mientras Tomás y yo conversábamos sobre su trabajo, le dejé caer una simple sugerencia. ¿Estás seguro de que Laura está tomando las mejores decisiones? Yo siempre te he apoyado, Tomás, pero a veces creo que algunas de sus elecciones están afectando más a tu futuro de lo que piensas. Mi voz era suave, pero mis palabras habían sido afiladas. La idea de que Laura pudiera estar cometiendo errores con el dinero de Tomás lo dejó pensativo. Durante los días siguientes, tomé cada oportunidad para hablar de manera indirecta sobre las inseguridades de Laura, sobre las malas decisiones que había tomado en el pasado, sobre su falta de conexión con la familia. Le hablaba de mi amor por él, de lo que siempre había hecho para proteger su bienestar. Sin que lo notara, había empezado a ver cómo su confianza en Laura comenzaba a resquebrajarse. Mi plan estaba funcionando. Tomás, quien antes hubiera defendido a su esposa a capa y espada, ahora mostraba signos de duda. El día de la confrontación llegó sin previo aviso.
Durante semanas, todo había estado perfectamente calculado. Mis movimientos, mis palabras, mis estrategias. Ya había sembrado las semillas de la duda en Tomás y Laura. Todo lo que quedaba era ver cómo se desarrollaba el final de esta partida. Tomás, mi hijo, no lo sabía aún, pero pronto se vería obligado a tomar una decisión que cambiaría todo. A lo largo de esos días, me había mantenido a la espera. Tomás comenzó a cuestionarse cada vez más. La distancia entre él y Laura se fue ampliando gradualmente, y aunque no lo reconociera, lo notaba. Ahora era cuestión de que él diera el siguiente paso. El golpe final lo daría con una simple conversación, que lo pondría en una encrucijada, eligiendo entre su esposa y su madre. Aproveché una de esas tardes en las que sabía que Laura estaría ocupada con un evento de la empresa, para invitar a Tomás a un café en la casa. Durante ese momento habíamos hablado de cosas triviales, de su trabajo, de su futuro, pero al final dejé caer las palabras exactas que sabía que tocarían una fibra sensible. «Tomás», le dije con una calma calculada, «sé que amas a Laura, pero no puedes dejar que sus errores te arrastren. Yo siempre he estado aquí para ti, y siempre lo estaré. Pero algo me dice que estás comenzando a dudar de las decisiones que ha tomado». Él me miró, confundido. Sabía que algo estaba cambiando, pero no lograba entenderlo completamente. «Mamá, ¿de qué hablas? Laura y yo estamos bien. Solo está pasando por un momento difícil con el trabajo». Lo observé fijamente, esperando que se tomara el tiempo para reflexionar. «No estoy segura de que sea solo el trabajo, hijo. Laura tiene una forma de hacer las cosas que no siempre es honesta. He estado viendo cómo manipula las decisiones, cómo ha estado favoreciendo hasta sus propios intereses. ¿Y tú, Tomás? ¿Te estás quedando atrás? El dinero, los negocios, la familia, todo está en juego». Tomás no respondió de inmediato. Me di cuenta de que mis palabras empezaban a hacer mella. Él había sido ciego ante los defectos de Laura, pero ahora las semillas de la duda que había plantado comenzaban a florecer. Finalmente, él habló, pero lo hizo con una tristeza palpable en su voz. «Mamá, no sé qué hacer. He estado pensando mucho en todo esto. Laura es todo lo que tengo, pero ahora que lo mencionas, siento que estoy perdiendo el control. No solo de mi vida, sino también de mi futuro». Ese fue el momento que había esperado. Lo había preparado para este instante, sin que él siquiera lo supiera. No podía permitir que la situación fuera irreversible para mí. «Tomás, querido, la familia es lo primero. Yo he estado aquí, a tu lado, toda tu vida. No permitas que la gente que te ha fallado te arrastre a la oscuridad. Tienes que elegir lo que es mejor para ti, lo que te hará sentir que has tomado el control de tu vida». El silencio que siguió estuvo cargado de tensión. Tomás no dijo nada más, pero pude ver en sus ojos que algo había cambiado en él. La duda había calado lo suficientemente hondo. En ese momento, su mente estaba dividida entre la mujer que amaba y la madre que siempre lo había apoyado. Esa noche, cuando Laura llegó a casa, pude sentir la atmósfera cargada de algo que no podía ver, pero que sabía que estaba sucediendo. Tomás no le había dicho nada de la conversación que tuvimos, pero la distancia entre ellos ahora era más evidente que nunca. Laura, al notar que algo estaba cambiando, trató de confrontarlo. Como era de esperar, la conversación no fue nada tranquila. Laura, al ver que Tomás ya no estaba tan presente, comenzó a presionarlo. «¿Qué está pasando, Tomás? ¿Por qué te has estado distanciando de mí? Sabes que te necesito. ¿Acaso hay algo que no me estás contando?» Tomás, ahora más consciente de lo que estaba sucediendo, no supo cómo responder. La presión de estar atrapado entre su esposa y su madre lo estaba consumiendo. En ese instante, Laura dio un paso más allá, tratando de manipular la situación a su favor. «Sabes que todo lo que hago es por el bien de esta familia. No puedes dejar que tu madre interfiera con nuestras decisiones. Yo soy quien está luchando por nosotros». Fue entonces cuando Tomás finalmente reaccionó. «¡Basta, Laura! Estoy cansado de que manipules todo a tu manera. Mi madre siempre ha estado aquí para mí, mientras tú me has alejado de ella. No sé en qué me estoy convirtiendo, pero ya no puedo seguir así». Ese fue el punto de no retorno. Laura no podía creer lo que escuchaba. La mujer que había estado manipulando todo a su alrededor, ahora se veía despojada de su control sobre Tomás. En ese instante, ella
entendió que su tiempo en la familia había llegado a su fin. Al día siguiente, Laura se fue de la casa. Tomás, por fin, había tomado la decisión que debía tomar. Mi hijo finalmente me había elegido, y la paz que tanto había anhelado volvió a mi vida. Sin embargo, esa victoria me costó más de lo que imaginaba. Ver cómo Laura, mi nuera, se fue de la casa fue una victoria amarga. Había perdido a alguien que una vez fue parte de mi familia, pero también sabía que la justicia había sido servida. La vida después de la caída de Laura fue silenciosa. El caos que había invadido nuestra familia durante tanto tiempo se fue disipando poco a poco. Tomás, al fin, había tomado su decisión. Laura ya no formaba parte de nuestra familia, y aunque su ausencia me brindaba una sensación de triunfo, también dejaba un vacío que no había anticipado. Ya no podía celebrar mi victoria, porque el precio había sido mucho más alto de lo que imaginaba. Tomás, aunque ahora libre de las manipulaciones de Laura, estaba marcado por la tensión y el dolor de todo lo que había sucedido. Durante los primeros días después de su partida, él permaneció callado. La relación que alguna vez tuvimos, la que parecía inquebrantable, ya no existía en los mismos términos. Ya no éramos madre e hijo, éramos dos personas que trataban de entender lo que quedaba de esa relación rota. Sin embargo, me preocupaba algo más. Sabía que Tomás había tomado una decisión, pero no estaba seguro de si realmente había sanado. La herida de ver a su esposa irse de su vida era profunda. Lo que nunca entendí hasta ese momento era que, aunque había ganado la batalla contra Laura, la guerra interna que libraba en mi corazón no había terminado. Mi mente se llenaba de pensamientos oscuros. Realmente me sentía completa, ahora que Laura se había ido. En mi afán de recuperar lo que había perdido, en mi deseo de tomar el control, ¿había dejado atrás algo más importante? La familia. La paz. Tomás pasó más tiempo conmigo, pero no dejaba de mirarme como si aún no me entendiera del todo. ¿Cómo podría? Yo había sido la que, indirectamente, había contribuido a destruir su matrimonio. No lo había hecho de forma impulsiva. Todo lo que había hecho había sido con la esperanza de devolverle el control de su vida, pero no podía ignorar que eso había destruido a alguien más. Aunque Laura había sido la fuente de muchas de las tensiones, yo también había jugado un papel en todo esto. Comencé a darme cuenta de que la venganza, por más que me hubiera dado satisfacción temporal, no podía devolverme la paz que había perdido. Había deseado con todas mis fuerzas que Laura pagara por lo que hizo, que mi hijo fuera libre de su influencia, pero en el proceso había olvidado algo importante: la necesidad de sanar el vínculo familiar. Mi venganza no había sido la única respuesta. La reconciliación, el perdón y la reparación también eran posibles. Así que tomé la decisión de buscar la paz. No a través de la venganza, sino a través de la reconstrucción. Tomás y yo teníamos mucho que sanar. Había sido un largo camino lleno de resentimientos, pero entendí que, si quería que él volviera a ser el hijo que siempre fue, debía ser yo quien diera el primer paso. Decidí hablar con él, de corazón a corazón, como madre e hijo, y no como una estratega buscando su victoria. Una noche, después de cenar, lo llamé a mi despacho. «Tomás, necesitamos hablar. Yo sé que lo que hice te afectó, y sé que nunca querrías verme como una mujer que destruyó tu vida. No quiero que pienses que todo lo que hice fue porque no te amaba. Lo hice porque no quería que fueras víctima de lo que yo misma fui. Controlada, manipulada. Pero me doy cuenta de que el precio de todo esto fue mucho más alto de lo que imaginé». Tomás me miró en silencio, y por primera vez vi en sus ojos algo que no había visto antes: comprensión. «Madre, lo que pasó me cambió y me hizo cuestionarme muchas cosas. Pero también sé que tú lo hiciste porque pensabas que era lo mejor. No estoy enojado contigo, estoy perdido porque no sé qué hacer ahora. Me siento dividido y eso es lo que me duele más». Fue entonces cuando supe que, a pesar de todo lo que había hecho, mi hijo aún me necesitaba. Y yo necesitaba encontrar una manera de reconstruir nuestra relación, porque no podía dejar que el dolor y la venganza siguieran definiendo nuestra familia. Comenzamos un proceso largo de sanación. No fue fácil. Había demasiados recuerdos dolorosos, demasiados desacuerdos, pero al final nos dimos cuenta de que lo importante no era el pasado, sino lo que podíamos construir a partir de ese momento. Laura se había ido.
y con ella, muchas de las tensiones que había creado en nuestra vida. Pero el verdadero desafío era reconstruir los lazos familiares que habíamos perdido. No se trataba solo de perdonar a Laura, se trataba de perdonarnos a nosotros mismos. A lo largo de los meses siguientes, nuestra relación se fue reconstruyendo. Tomás y yo empezamos a redescubrirnos, a aprender a vivir sin el peso de las mentiras y las manipulaciones. Él entendió que, aunque mi venganza había sido dolorosa, mi amor por él no había cambiado. Yo entendí que, aunque mi venganza me había dado una sensación de poder, la paz solo la encontraría cuando decidiera soltar el pasado. Al final, comprendí que la verdadera redención no era la que se consigue a través de la venganza, sino a través del perdón, la comprensión y el amor. Ya no necesitaba que Laura pagara por sus errores. Lo que realmente me liberó fue la capacidad de perdonarme a mí misma, de reconstruir lo que había perdido, y de mirar a mi hijo y decirle: lo hemos logrado. Ahora vamos a sanar.